tocan tus disparos. Yo ando de blindado en la caravana, a mí no me chocan tus manos. Yo ando un corazón antibala, a mí no me tocan tus disparos. Bien, buenas noches, bienvenidos al Solar, el podcast de siempre para hablar de temas metatrancosos, como ya es habitual. Estamos aquí con la cámara. Yo sigo nervioso delante de la cámara, hoy arranqué igual, nervioso. Pero nada, después me voy adaptando, ya creo que puedo mirar la cámara de frente sin desconcentrarme mucho. Y bueno, hoy tengo una invitada especial, todavía no he dicho el tema, pero bueno, una invitada especial, Tamaris Lien Bahamonde. Tamaris, ¿me escuchas? ¿Estás ahí? Tamaris. Te escucho, estoy aquí. Bienvenida. Sí, estoy aquí, te escucho. Bienvenida al Solar, gracias por aceptar esta invitación. Si queda bien, te invito de nuevo. Ok. Entonces, hoy Tamaris y yo vamos a estar conversando. Realmente nosotros no definimos un guión, así que esto puede tener, nadie sabe lo que puede salir de aquí hoy. Hoy vamos a estar hablando de la última mesa redonda, menos la última que yo vi. No es la última que se ha hecho, fue una mesa redonda donde se estuvieron anunciando nuevas medidas para, bueno, decía la mesa redonda que era para enfrentar el tema, la crisis económica que estamos viviendo con, bueno, en el contexto del coronavirus, no es la crisis económica del coronavirus. Pienso que eso también es un punto a dejar claro. Y yo creo que Tamaris y yo estamos hoy intentando hablar de un tema en particular, que es la venta de bonos como medida para ayudar, ¿no?, a los déficits presupuestarios. ¿Así, Tamaris? Para financiarla, eso es una medida anticíclica que se utiliza para financiar la deuda, digamos, para financiar el país. Lo pueden hacer corporaciones, ya te voy a ir adelantando cosas, eso no siempre lo tiene que hacer un gobierno. Pueden hacerlo corporaciones también o empresas. Los gobiernos lo hacen cuando necesitan enfrentar una escasez de divisa, por ejemplo, en este caso, y es una forma de recibir divisas frescas que no viene ni de créditos internacionales ni de inversión extranjera, y no tienen que inyectar masa monetaria en la economía. Es una medida alternativa. Eso es una buena medida, sí, pero bueno, en la mesa lo primero que es parte de lo que nos trae a hacer este episodio. El tema es que la medida se dio sin iba a decir una palabra vulgar, pero bueno, se dio en seco, o sea, no hubo, digamos, una explicación, o sea, fue muy informativo, fueron, creo que 2 o 3 oraciones, ¿no?, donde se anunció que se iba a hacer se iba a tomar esa medida. De hecho, se habló en un primer momento las empresas estatales, que es algo que vamos a estar tocando más adelante, las empresas estatales y paulatinamente la incorporación de personas naturales. De personas naturales, exacto. Y bueno, lo primero que llama la atención es el tema comunicacional, todavía sin entrar en materia de teoría económica y de enfoques económicos, es que la medida llegó de pronto, o sea, no en la cultura económica para los cubanos, la estándar, ¿no?, la media es la venta de bonos del tesoro. Es algo como que nuevo, o sea, que la gente lo conoce, digamos, por películas norteamericanas, por series, qué sé yo, videojuegos, pero no es algo parte de la cultura, y que una medida así llegue de pronto en seco, pienso que es algo que deja mucho que desear, ¿no? En sentido general, yo me atrevería a decir que sin ánimo de menospreciar, ¿no?, al pueblo cubano, verdaderamente no hemos sido educados desde el punto de vista de la economía. En términos generales, nosotros no hemos recibido información por los medios de difusión masiva que inculquen una determinada cultura económica dentro de la población de Cuba. Por eso es que cuando estos temas afloran en épocas de crisis, pasó en los 90 también, que se empezaron a dominar términos de economía y se empezó a hablar de economía con mucha más fuerza, porque por supuesto el país estaba en una crisis, y ahora se repite nuevamente una crisis de tipo profunda, digamos, que no es que se repita, y eso podemos estarlo debatiendo muchísimo, pero yo creo que es la misma crisis, lo único que se acentúa por periodos, y ya de eso tú y yo, en lo personal, ya estuvimos hablando. Si tú quieres, desviamos el podcast. Pero ya hablamos que los dos coincidíamos en que es una crisis crónica. Tú le llamas sistémica, te entiendo, yo le llamo estructural, ya te expliqué por qué también, pero creo que coincidimos en que sí, es una crisis sistémica crónica, y voy a utilizar tu terminología aquí. Por lo tanto, no estamos frente a una crisis nueva, estamos frente a una profundización de una crisis crónica, ¿ok? Entonces, nosotros no tenemos cultura como para asimilar este tipo de información que a veces nos dan de golpe y muy concentrada, que fue lo que pasó con esa mesa redonda, la de la banca. Estuvo la ministra de Finanzas y Precios y estuvo la ministra presidenta del Banco Central de Cuba.
ahí pasaron dos cosas. La mesa redonda fue muy limitada en el sentido de la forma en la que se transmitió la información, porque si ya todos los economistas que se habían entrevistado y con los que se había hablado previamente habían hablado de la necesidad de explicar el cómo, o sea, ya el gobierno había anunciado las medidas, esto es lo que voy a hacer, ¿verdad? Entonces lo que quedaba era decir el cómo, porque ahí es donde está realmente el kit de la situación, no es decirme lo que vas a hacer, porque tú puedes tener un plan y en la implementación es donde el plan puede fallar, ¿no? De hecho es lo que define tu plan. Y entonces ya se han ido más o menos enunciando los cómo, poquito a poco, ¿no? Se dio una mesa redonda donde se explicó el tema de cómo se iban a hacer los procesos de exportación e importación, que bueno, ya más o menos uno sabía que iba a ser a través de empresas estatales y eso levanta un grupo de dudas y de cuestionamientos también dentro de los implicados, todos los actores económicos estos que pueden participar en eso, pero ya eso es otra cosa. Y entonces, otra cosa, pero conectada con esta, ¿ok? Y entonces sale ahora salió la mesa redonda en la que hablaron de las medidas bancarias, que hay muchas, son muchísimas. Ella incluso la presidenta del Banco Central terminó y así como que rapidito dijo, bueno, y también vamos a tomar medidas de call bancario. Así como, call bancario, bueno, ¿y qué es un call bancario? ¿De qué me estás hablando cuando tú hablas de call bancario? Y lo mismo pasó con los bonos. Se mencionaron que se iban a vender bonos como si todo el mundo dominara lo que es el tema de los bonos y cómo operan realmente los bonos en el mundo. Y no dieron muchos detalles, ni siquiera a quiénes le piensan vender los bonos, porque los bonos se pueden vender al exterior o se pueden vender dentro del país o se pueden hacer de las dos formas, con los riesgos que implica cada uno de ellos. Y bueno, podemos hablar, si quieres puedo empezarte a decir lo que pasa, ¿no? Con el tema de los bonos y Cuba en este caso. No, y realmente, o sea, ya que este podcast viene a cubrir un poco el espacio, o sea, no es que vaya a tener la audiencia de la mesa redonda, obviamente, pero sí el tema de lo educativo, lo primero es eso, o sea, cubrir o sea, un poco generalmente, o sea, de manera general, de qué va el tema de los bonos, cómo se insertan los bonos, o sea, contra qué compite el mecanismo de bono, porque el bono es uno de los mecanismos para enfrentar determinadas crisis, pero hay otros, o sea, la clásica emisión de dinero, por ejemplo. Un poco poner todo esto en contexto, no para el caso de Cuba, porque la dinámica estructural de Cuba da las particularidades que implican pensarlo diferente, que es lo que quiero dejar para el final, o para lo que tengo pensado como el final. A lo mejor eso no es solo la antesala del podcast, pero bueno, un poco ver eso, de qué va el tema de los bonos, o sea, explicar eso un poco. Vamos a quedarnos ahí un momentico, que realmente es bastante general, ¿no? Sí, bueno, porque no sabemos cómo se va a hacer en Cuba con detalle, porque detalles no han dado. Entonces, sí explicar lo que es un bono y cómo funcionan en sentido general, hasta ahora lo que conocemos, ¿no? De los bonos, como se ha hecho en el mundo, ¿no? Yo leyendo un poquito sobre bonos descubrí que durante los años 30, o leí algo de que durante los años 30 la Unión Soviética emitió bonos de gobierno también para financiar un poco el levantamiento de la economía en la posguerra. Eso era algo que yo no sabía, por ejemplo. Sí, fue pionera. Mucho detalle de cómo lo hicieron. Fue pionera en eso, sí. Sí, no, pero yo quería establecer, ¿sabes?, una especie de comparación entre la forma en la que lo hizo un país con características institucionales similares a las de Cuba, ¿no? Pero no encontré verdaderamente suficiente información sobre cómo ellos lo manejaron en ese periodo, así que no puedo hacer una comparación válida, la verdad. O por lo menos establecer algún tipo de similitud. En este momento no estoy en condiciones de hacer eso, me hubiera gustado hacerlo, la verdad. De todas maneras, Dime. No, que estuve explorando también cómo muchos países de América Latina lo han hecho para entonces buscar una realidad que fuera similar a la nuestra, ¿no? De alguna manera. Porque lo que sí es real es que para Cuba es relativamente nuevo, ¿no? Y como una política nueva, yo me imagino que estén explorando las formas o ya se hayan explorado y se hayan estudiado todas las formas de hacerlo. El bono es una forma de adquirir dinero, es una manera de pedir dinero prestado. El Banco Central emite unos bonos por un valor nominal. Nominal es el valor por el que tú compras el bono. Voy a poner un ejemplo. Digamos que yo vendo el bono por $10,000, ¿está bien? Entonces tú me compras
5 bonos. Me pagaste $50,000 y compraste 5 bonos por $10,000. En lo que me beneficia a mí es que yo recibo $50,000 fresquitos ahora mismo, ¿sabes? Y no tengo que pagarlos inmediatamente. Y en lo que te beneficia a ti es que me acabas de prestar dinero a mí como gobierno y cada cierto tiempo, de acuerdo a cómo se establezcan la negociación entre las partes, como esté emitido el bono, entonces yo te voy a pagar un interés por el préstamo de ese dinero por cada determinado tiempo. Puede ser un interés mensual, semestral, anual, ¿me entiendes, no? Tú vas a colectar tus intereses y al finalizar el periodo de validez del bono, porque los bonos vencen, digamos que el bono, tú me prestaste el dinero por 5 años y al final de los 5 años yo te devuelvo íntegramente el dinero que tú pagaste por el bono. Hasta ahí se entiende, ¿verdad? Exactamente, sí. Bueno, eso es una forma de financiamiento de los gobiernos. Ya te expliqué que no solo de gobiernos, que se utiliza también por empresas, que es bastante común, es una medida anticíclica que se utiliza bastante durante los periodos de crisis. Estoy segura de que los cubanos han escuchado hablar mucho de Argentina, del caso argentino. Por ejemplo, es quizás el que más resuena, el que yo recuerde, ¿no? Es el más mediático, sí. Sí, es el más mediático, es uno de los más comunes, además de los que más se menciona cuando se habla de bonos, de la venta de bonos. De todas maneras, las ventas de bonos también tienen riesgo. En primer lugar, el bono, que el país que lo emita o el Banco Central que emite los bonos tiene que ser un banco confiable y tiene que ser un país cuya robustez económica le brinde confianza al comprador de bonos, ¿sabes? Entonces, quiere decir que yo estoy haciendo una inversión porque, lógicamente, el comprador de bonos es un inversionista. Está financiando algo, ¿verdad? Está prestando un dinero. Tú tienes que tener garantía de que ese dinero va a retornar a ti y tienes que tener garantía de que tus intereses van a ser pagados y que por lo tanto tú vas a cobrar esos intereses. O sea, hay un mercado primario de bonos. El mercado primario es cuando tú compras directamente al emisor, cuando le estás comprando directamente al banco. Hay algunos detalles aquí de forma. Por ejemplo, en el pasado el bono era un papel que se utilizaba incluso hasta como dinero líquido. Ya con el desarrollo de las herramientas financieras, pues generalmente operan digitales, o sea, están en formato, son como funciona todo hoy. No sé en el caso de Cuba, que está tan desconectada del sistema financiero internacional, cómo va a operar si van a emitir bonos físicos o si van a hacer bonos virtuales, como funciona ya generalmente, ¿no? Entonces ese mercado primario es en el que tú compras al emisor directamente el bono, pero entonces hay un mercado secundario en el que tú vendes el bono. Digamos que tú, que me compraste el bono a mí, que soy de gobierno, por aquellos 5 bonos por 50,000, en par de años ya no tienes interés o sencillamente necesitas el dinero antes y tú sabes que ese dinero no va a regresar a ti hasta dentro de 5 o 6 años más que se vence el bono, pues decides vender el bono. Y eso se le llama mercado secundario de bonos. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que la deuda puede traspasar de mano. O sea, la deuda del gobierno se puede vender. Y se le puede vender a otro. Yo no sé qué tipo de controles se van a establecer en Cuba para la venta o para el mercado secundario de la deuda pública cubana. No tengo idea de si tienen pensado que los compradores de bonos sean domésticos solamente. ¿Qué pasa con establecer compradores domésticos? Sí, hasta ahora lo dicho es que eran empresas estatales, o sea, se habló de empresas estatales y se habló después personas naturales cubanas, o sea, se habló todo el tiempo de cubanos, hasta ahora. Pero ahí mismo está mi duda, porque las empresas estatales pertenecen al gobierno. Si las empresas estatales compran la deuda del gobierno, quiere decir que el gobierno se está financiando a sí mismo. Yo tenía ese puntico para más adelante, porque ese punto de las empresas estatales es polémico. Bueno, entonces viendo esto, yo creo que eso es la dinámica de bono. La históricamente conocida, bueno, el caso de Unión Soviética es un caso oscuro, pero hay que revisar los historiadores económicos de la URSS, cuánto han profundizado, cuánto conocen del tema. Y bueno, pues lo que hay, digamos, bibliografía académica, prácticas, experiencias, documentación, es el mecanismo de bonos en las economías, digamos, capitalistas tradicionales. Y no hablo de signo político, sino de denominación y de dinámicas económicas. Exacto. Donde hay una fuerza del sector privado, donde el sector privado nacional tiene una fuerza, ¿sabes? ¿No? Y pueden entonces financiar este tipo de operaciones, pueden comprar bonos, pueden adquirirlos. Exacto, y ahí entra la distinción estructural, que bueno, esto lo hemos hablado fuera de cámara y micrófono, lo hemos hablado varias veces, que es
la estructura económica liberal de los países donde funciona el mecanismo de los bonos. Cuando digo liberal no estoy hablando de los liberales, esto en sentido político, ahora se usa la ofensa, la izquierda suele usar el liberal como una ofensa política, realmente nunca he entendido a qué se refiere, pero cuando hablamos de estructura liberal me refiero a estos gobiernos cuya función es literalmente mover, o sea, la legalidad, o sea, es todo lo que tiene que ver con la legalidad y las acciones, o sea, el legislativo y el ejecutivo en cierta medida, y que su poder económico es básicamente mover todo eso y su única fuente de entrada es los impuestos. O sea, es algo clásico de gobierno que sus entradas y salidas son impuestos y subsidios, pero las entradas son los impuestos, los tributos me diría un jurista. Es decir, estamos hablando de poderes económicos separados. La función del Estado es legal y cobrar impuestos en términos generales. Entonces esos estados que se quedan como colgados a la brocha, entonces sí necesitan utilizar otros mecanismos y aparece esta dinámica de los bonos. Exacto. Y es decir, la curiosidad es cómo ese mecanismo que se usa para ese tipo de estructura económica liberal, insisto, viene a utilizarse en una economía como la cubana, que no es así porque el Estado tiene muchas más fuentes de ingresos, o sea, sobre todo tiene todo el aparato económico estatal como fuente de ingresos, o sea, más allá de la retención de utilidades que van a manos del Estado, y por el otro lado el tema de la agregación y la desagregación del presupuesto, que nunca se puede olvidar, que es otro mecanismo ahí un poco extraño en el cual tiene más ingresos, es decir, ¿por qué un Estado que no tiene la estructura liberal y que tiene fuentes de ingresos más allá de los impuestos, tiene que utilizar ese mecanismo? ¿Qué ves ahí? Ahí yo lo único que puedo hacer es suponer. Supongamos entonces. Yo como no sé cuáles fueron los fundamentos realmente utilizados para tomar esta medida. Primero sería bueno, a ver, hay algo que no se puede dejar de decir en este caso. Y es que efectivamente es una forma bastante eficiente, digamos, hasta cierto punto, de financiar cuando tú no tienes acceso a más nada, y es lo que está ocurriendo en Cuba. O sea, es importante ver todos los matices para poder hacer un análisis, ¿no? Que vaya un poquito más allá de lo que se ve. Cuba está en este momento, ya sabemos cuál es la crisis mundial, ya sabemos y debatimos también que se está reorganizando geopolíticamente el contexto internacional, que ya hay quien habla del fin de la globalización. Ya sabemos que ni tú ni yo coincidimos, y de eso nos vemos un poco de eso. Sí, ve apuntando. Sí, yo creo que sí, deberíamos hablar del tema del fin de la globalización, o sea, de la teoría del fin de la globalización, que ya te dije que me recordaba el fin de la historia de Fukuyama. Sí, tienen ahí su punto. Sí, realmente. Y un poco también aquel Clash of Civilizations de Samuel Huntington. Esa gente que se atrevió ¿sabes, no? Sí. Entonces, bueno, más allá de todo eso, del contexto, el contexto es muy agresivo, ya yo lo he dicho otras veces, que es un contexto extremadamente agresivo. Y en un momento como este, pues yo me imagino que hayan valorado todas las posibles soluciones. Lógicamente, ante una crisis económica hay una presión inflacionaria fuerte, muy fuerte. Y entonces el tema de los precios ascendiendo con el ingreso de dinero en la economía, o sea, inyectando dinero a la economía, o sea, incrementando la masa monetaria, indiscutiblemente ahora mismo ese tipo de medidas, aunque son medidas que generalmente se implementan bajo condiciones similares, en el caso de Cuba, que no tiene un sistema productivo sólido, de manera que esa inyección en la economía de dinero no tenemos garantía de que se vaya a revertir en un incremento en las inversiones, ¿me explico, no? Exactamente. Pues entonces es muy peligroso, porque puede presionar aún más el proceso inflacionario. Mira, ahora que en ese sentido... Dime. No, dime. Sí, no, es que tocaste el tema. Yo estaba leyendo hace meses, pero me acordé de la lectura ahora. Estaba leyendo un poco las críticas a todas las cuestiones de la teoría monetaria moderna, y justamente una de las cosas que se estaba quejando, o sea, que se quejan en cierta medida las personas que abogan, bueno, sí, es que se quejan, y es una crítica que le hacen marxismo, es que justamente ese tipo de medidas como la de los bonos es el tipo de medida que usan, digamos, gobiernos de la estructura económica liberal, porque están limitados. Es decir, esto que tú acabas de decir de que no tengo la garantía, o sea, ese dinero que voy a obtener,
¿cuál es la garantía de que se vierta, bueno, que se invierta en un proceso productivo eficiente y que genere una salida? Justamente porque Ya eso es... no tienen la garantía los gobiernos. Exacto. Obtienen el dinero y no tienen la garantía de que vaya a esos lugares específicos. Sin embargo, este gobierno, sí, como controla el tejido productivo, puede hacerlo. Sin embargo, la experiencia es que cuando se obtiene mucho dinero, por ejemplo, en la época del turismo Obama, eso como que se quedó en el aire. ¿Sabes? La recaudación, el rentismo no genera algo más allá. Ya eso forma parte de un sistema quebrado ¿sabes? De interconexiones productivas rotas, de mucha ineficiencia económica, lógicamente también, desencadenamientos productivos, porque los encadenamientos productivos en Cuba no son encadenamientos, son desencadenamientos. No sé si estábamos hablando de acopio con el toque. Sí, estábamos hablando de acopio con el toque el otro día. Por ejemplo, ¿entiendes? No es solo... Yo estaba hablando en realidad de la inyección, porque tienen dos opciones, ¿no? Inyectan dinero, masa monetaria en circulación, que supuestamente debe tener una presión dentro del proceso inversionista, incrementar las inversiones. ¿Pero por qué? Para no dar toda la No, es que aquí no, porque la inyección... En Cuba no, estoy hablando de teóricamente todo ese modelo macroeconómico del que estábamos hablando que no se cumple 100%. No, es que en en Cuba, ningún lugar, pero en Cuba es mucho más difícil que se cumpla. Es menos porque hay que diseñado para economías liberales. Exacto, hay que recordar que en Cuba los mecanismos de incentivos para inversión, eso, o sea, yo creo que es Cornell el que trabaja. Son otros. Exacto. Son otros. Los criterios de inversión pueden ser políticos, pero no es que o sea, los privados ven incentivos, o sea, ven una eficacia marginal del capital en términos keynesianos, del keynesianismo, y todo el mundo invertir. Así que aquí nada de eso funciona, además. No, eso no ocurre. Además de que, bueno, mira, si tú vas ahora que mencionas a Keynes, si tú vas a aplicar el Keynes puro el Keynes puro en Cuba, imagínate tú que la propensión marginal al consumo en Cuba está ultra deprimida. O sea, suponiendo que las personas tuvieran o vieran un incremento de sus ingresos, de repente sabemos que hay un proceso de acomodo que no es inmediato, ¿verdad? Exacto. Para que eso se traduzca en inversiones, en ahorro, en efectivo. ¿Entiendes? Sí, en un ahorro que pueda reutilizarse como un fondo de ahorro para invertir. No, nada que ver con nosotros. Exacto. Pero entonces también... ahora mismo Cuba está enfrentando varias dificultades porque el gobierno de Estados Unidos, como sabemos, está persiguiendo todos los bancos en el mundo que hacen inversiones con Cuba, que tienen operaciones con Cuba, ya que el banco francés, que era a través del cual estaba operando FinCimes y las famosas tarjetas en moneda libremente convertible. Having Bank, entonces, ¿no? Sí, ahora mismo fue amenazado por Estados Unidos, el banco dijo que no podía operar más, que no podía... intermediar más en las operaciones cubanas. Entonces, mira, todo el contexto que era de lo que estaba hablando es muy complejo. Y en medio de este contexto yo me figuro y supongo, acuérdate que te dije que solamente podía suponer aquí, supongo que como inyectar masa monetaria puede ser muy riesgoso, de hecho lo es. Y necesitan las divisas y no las tienen y no va a haber inversión extranjera en el corto plazo la necesaria porque el mundo entero está en crisis. Eso es lo primero que hay que entender. No te van a prestar dinero, porque Cuba es un país ahora mismo, el mundo entero está en crisis, pero además Cuba tiene muchísimos problemas con los compromisos de pago. Más su propia crisis. Exacto, más las características de la economía cubana. Eso es como todo. Cuando tú vas a pedir un crédito a un banco, el banco estudia tu historial de crédito y tu capacidad para pagar, y si no pagas bien o si eres pobre, eso pasa con las personas naturales y con las personas jurídicas. Si usted no tiene capacidad para pago, pues los intereses son altísimos y mientras más alto el interés, más difícil es pagar. Entonces es un ciclo, ¿no?, que perpetúa esa condición de, ¿cómo te digo?, de pobreza en países y en individuos. Entonces uno renegocia la deuda y eso, pero al final sigue teniendo la fama, desafortunadamente para usar un término poco académico, la fama de mala paga o de que es complicado que uno pague los créditos a tiempo, y Cuba pide además créditos de larguísimo plazo de 700 días, 365 días para pagar los bienes y servicios que compra. O sea que también se le dificulta adquirir productos porque Cuba paga a muy largo plazo y no todos
los vendedores pueden asumir ese riesgo, ¿me entiendes? Con eso te quiero decir que en sentido general las condiciones de Cuba son precarias y eso es importante entenderlo. Exactamente. En ese contexto, bueno, efectivamente una medida anticíclica que funciona en otras economías es la venta de bonos, porque es una manera del Estado ingresar el dinero. Ahora, volvemos a la pregunta que nos habíamos hecho. ¿Quién va a comprar esos bonos? ¿Van a vendérselo a otros gobiernos? Gobiernos pueden comprar bonos. Cuba va a venderle bonos a otros gobiernos. A lo mejor China compra bonos cubanos, a lo mejor Rusia compra bonos cubanos. No sé, esto es todo de lucubración. Eso no es que yo esté diciendo que vaya a ocurrir. ¿Se le va a vender solamente a mercado doméstico? ¿Quién lo va a comprar en el mercado doméstico? Las empresas extranjeras radicadas en Cuba. Hay suficientes empresas extranjeras radicadas en Cuba con dinero suficiente para comprar bonos de deuda de Cuba. Vamos a vendérselo a las empresas estatales. Las empresas estatales son estatales. O sea, su dinero, lo que ingresan las empresas estatales en su mayoría, en un % elevadísimo, casi en su totalidad, ingresa directamente a la caja central del Estado. O sea, ¿cómo es posible que vayan a financiar bonos del Estado? No tiene sentido. Exacto. Es como yo financiándome a mí misma o tú financiándote a ti mismo. No, económicamente no veo el sentido ahí. Bueno, antes de caer dime. Y bueno, la tercera opción es las personas naturales. Bueno, ¿de cuánto van a ser esos bonos? O sea, porque si le vamos a vender a personas naturales, los bonos van a ser de $5,000, de $3,000, de $2,000, de $100. ¿Cuánto se va a recaudar? Tamari, ¿cuánto vas a recaudar? En la historia, ahora que tocas el tema ese, estaba buscando una cosa en móvil, no me dio tiempo. Ahora que tocas el tema, pues en última instancia es un mecanismo para obtener dinero. ¿Tú me escuchas? ¿Estás ahí? Sí, te escucho. No, es que imagínate, tú de pronto me pierdo. En Cuba hay experiencias de momentos donde hacía falta dinero, experiencias dentro de la revolución, como el proceso, lo que historiográficamente se puede entender como la revolución cubana, no el post cultural que se llama revolución, sino la revolución como proceso real de transformaciones radicales. Y es el caso de yo lo mencioné en otros podcasts, cada vez que hablo de eso, que es el tema de la colecta de la libertad, que fue una colecta que se anunció para obtener dinero para financiar la campaña de reforma agraria, o sea, la ley y toda la campaña que estaba alrededor, y realmente la gente aportó y se aportó mucho, y los campesinos aportaron y la gente de la ciudad aportó porque querían colaborar con la reforma agraria. Y ha habido 2 o 3 procesos más en la historia se abren espacios de donación y se logra recaudar mucho dinero con la gente. Está ese famoso caso para comprar armas también, es decir, ha habido momentos donde no bonos, sino convocatorias abiertas y la gente ha colaborado. Y entonces no ha sido esto de una venta de 5,000, digamos, de uno, sino pone uno y cuando hay un país de no sé cuántos millones de gente, 5, 6, 7, 10, 11 que somos ahora, se recauda dinero. Es decir, eso marca, esto es algo muy, muy sutil y muy superficial, pero marca hasta una ruptura, digamos, en el discurso político, que es otra cuestión. Y lo otro te iba a decir, que te hablabas del dinero, de cuánto se puede recaudar, pero otra cuestión que es una gran diferencia, es que más allá de las diferencias estructurales entre la economía cubana y las economías liberales, es el tema de que las economías liberales se usa como medida para cortar el ciclo, digamos, el momento del ciclo descendente, que es las crisis. Sí, para lograr una reanimación de la economía. Sin embargo, en Cuba, y esto creo que es visible, no parece responder a una política de reanimación, reinversión, que significa bien en todas las cuestiones, sino simplemente a poner un parche al problema que hay de la necesidad de liquidez. Es decir, cuando es un mecanismo que se suele usar para reactivar la economía, aquí se va a usar simplemente para resolver el problema de la falta de liquidez. Eso marca una brecha en cuanto a cuál va a ser el impacto que puede tener eso. O sea, no está pensado para resolver el problema de la economía, sino para eso, para poner un pequeño parche a un problema temporal. Temporal que sí, que es cíclico. Nosotros tenemos tendencia histórica, Miguel, a hacer eso. Desgraciadamente nosotros esta no sería la primera vez. Yo no sé, primero no quiero asegurar que ese va a ser el caso. ¿Sabes por qué? Porque no lo sé. Porque pudiera ser que detrás de todo esto haya una intención y un estudio de inversiones potenciales para romper el ciclo descendiente. Sí, ¿no? Claro, eso es especulativo, no pero juzgando el histórico, ¿no? El comportamiento histórico. Uno utiliza el pasado para predecir el futuro. Da un resultado malo.
A veces uno pierde un poco la fe en algunas operaciones o en algunas medidas económicas precisamente por el historial que tienen, como por ejemplo algunos economistas cubanos se han pronunciado con el tema, para usar un ejemplo, ¿no? Con el tema de las exportaciones y las importaciones, que ahora las pymes y de cualquier tipo, ¿sabes? Cooperativas o de cualquier otro tipo y privadas pudieran entonces importar y exportar, pero como tienen que hacerlo a través de las empresas estatales, pues eso ya, si sabemos que las empresas estatales no han sido eficientes exportando en todo este proceso de exportación e importación, entre ellas, ni para exportar e importar lo que le hace falta al país. Sabemos todos los obstáculos, todas las dificultades, todo el ciclo de ineficiencia que ha representado para Cuba eso. Entonces, imagínate tú ahora, cuando tengan que responder a un cliente más exigente, que es el cliente privado, ¿sabes? La persona que te está diciendo, mira, yo necesito esto dentro de 2 meses aquí en el puerto, yo no lo necesito en 3 meses. Te digo además, cuando tú mi predicción basada en el presente y el pasado. Sí, dime. O sea, alrededor de todo eso va a haber simplemente uno, o sea, lo que ya existe, lo que es ilegal, bueno, eso nunca es legal, lo que ya existe, eso es todos unos mecanismos de corrupción, de entrada y salida, sobre todo de entrada, a través de los puertos, o sea, ya sea que vino por un barco, que vino un avión, o sea, de las cargas, los contenedores y las cargas, hay todo un mecanismo muy, muy corrupto alrededor de la recepción en Cuba de esas mercancías, o sea, de eso es lo que sea que se importa. Y más en un contexto de crisis. La corrupción hay que estudiarla, la corrupción se estudia en el mundo entero. Yo me quedé sorprendida la primera vez que yo escuché que alguien mencionó un tema, una investigación sobre corrupción en un país X, que no voy a decir por respeto a la muchacha, ¿no? que es colega mía aquí en el doctorado. Y cuando ella mencionó que ellos hacían estudios de cuánto perdían por corrupción en su país, yo me quedé sorprendidísima. Dije, bueno, pero ¿en serio eso se estudia? Y después estuve haciendo un poco de más, indagué un poquito más y sí, efectivamente. Lo que pasa es que uno viene del contexto cubano y en el contexto cubano, así que hablar de corrupción uno piensa que son los coleros. No, compañero, no. Hay corrupción a niveles mucho más elevados, hay corrupción que le cuesta muchísimo dinero al país, hay corrupción que le cuesta muchísimo al último consumidor que somos nosotros, ¿entiendes? Entonces eso se estudia y eso hay que estudiarlo un poquito más en Cuba para entender, porque además hay que se estudian las causas de la corrupción, que uno puede creer que son muy obvias y a lo mejor en un proceso de investigación de cuáles son los orígenes de la corrupción en Cuba descubrimos 3 o 4 causas que nunca nos imaginamos, ¿me entiendes? Exacto, y ahí ya que tocas el tema ese, que tiene que ver mucho con la cadena, sí, ya sabemos que los centros de investigación, los pocos centros de recolección de información y de procesamiento de información que tiene el gobierno no se dedican a estudiar estos temas. Estoy pensando en centros de investigación gubernamentales, me refiero a los específicos, subordinados directamente al gobierno, no se ocupan de estos temas. Incluso cerró el centro hace unos años, el Centro de Investigación en la CTC, no sé si tú lo recordarás, un alto dirigente cubano, que en ese momento también era alto, decidió cerrarlo. Y pero esto, ya como esos espacios no se dedican a eso, le toca a la academia. Ya que tocas esto, un poco hacer un paréntesis sin violar determinadas cuestiones éticas, o sea, ni tú ni yo. Hay una pequeña dosis de responsabilidad en este tipo, o sea, en esta medida que estamos hablando, que responde a la academia, o sea, las políticas monetarias, las políticas fiscales, todo relacionado con la emisión de bonos como un mecanismo para reactivar la economía. Es algo que forma parte de la formación académica de un economista, que es básicamente el profesional, o sea, el académico que pasa por ahí, por esas cuestiones, a nivel de pregrado y de posgrado. O sea, qué relación tú puedes ver un poco entre la academia, ¿sabes? Entre cómo la academia proyecta estos temas, si estás actualizada con cómo la academia cubana va por ahí, y esta decisión, ¿no? O sea, tú ves alguna relación, ves que simplemente responde a la reproducción de algo muy de manual, muy rutinario de la academia, que responde a algo más allá. Todo esto es puramente especulativo, ¿okay? Sí, claro, no, hay académicos cubanos que sí han estudiado el tema monetario in extenso.
No, me Creo refiero que a ahorita a estábamos. la separación. O sea, habíamos hablado del tema que Bueno, sea, ya, eso ya entiendo, ya que haya una interconexión entre la academia y la política económica, no, ¿no? y aún más, más allá, o sea, menos yo conozco, o sea, así de, como la persona, o sea, el economista, digamos, más conocido, que trabaja, o sea, que desmonta todo, o sea, que propone pensar la macroeconomía y la microeconomía alejado de todos los supuestos convencionales de la economía capitalista. Básicamente, o sea, la variable inversión no se determina por criterios de predicción de rentabilidad a los inversores. O sea, en el socialismo real no funciona así. Cuba es un caso. Esas economías son economías de sobreoferta. Nuestra economía es una economía o sea, que falta oferta. O sea, la oferta está Sí, limitada. sí. Es importante, ahí En- que ahora voy a hacerte un y todo paréntesis. eso, Las economías generalmente, rapidito, para que se entienda de lo que vas a hablar. Es muy común que las economías o estén afectadas en periodos de crisis o algo así, o están afectados por la oferta o están afectados por la demanda, ¿ok? O hay poca oferta o hay poca demanda, ¿ya? Normalmente lo que pasa es lo que tú estás diciendo, que la demanda no corresponde a la oferta, hay una sobreoferta, la superproducción. sí, sí, yo lo llevé por ahí. Y en Cuba, en Cuba el problema es que la economía está afectada por los dos lados. Hay un problema de oferta grave y hay un problema de demanda también. Y eso es interesante. Sí, exacto. Él propone, ¿no? Lidiar, bueno, de ahí eso sale de su famoso texto de la economía de la escasez. Pero propone que la dinámica clásica, es decir, toda la economía convencional, habló de Ricardo, está montado sobre la idea de que esa capacidad expansiva ilimitada, casi, que es una traducción que yo vi, la verdad que usa Ricardo, es ilimitada. Ilimitada la oferta, o sea, la capacidad de la oferta es de incrementarse sobre sí misma, o sea, la superproducción de toda la vida del capitalismo con una economía que no logra, la economía socialista real, que no logra tener esos niveles. Eso hace que toda la dinámica, o sea, toda la manera de pensar la economía en cuanto a linealidades y ciclos sea diferente. O sea, esa serie de supuestos, más digamos la dinámica estructural, esta que hablamos de una economía no liberal, o sea, yo sí te puedo decir que en buena medida los estudios pensados desde ese punto de vista, a ver, Tamari, de economía socialista, lo que se estudia a grandes rasgos en la academia son las clásicas, o sea, las economías políticas que giran alrededor del socialismo, que casualmente es una sola, y alguna que otra asignatura que orbita, que gira más alrededor de un discurso político que no de un discurso económico propiamente. O sea, de eso estoy hablando, de que hasta qué punto todo esto puede responder a, digamos, una pequeña, todo esto especulativo, una pequeña fractura, o sea, la ausencia de la no profundización, de decir, expertos sobrados pueden haber incluso en cómo funciona esta cuestión de los bonos en economías de estructura liberal. Sin embargo, los estudios, las profundizaciones en qué papel puede jugar eso, cómo utilizar eso dentro de las economías con esta estructura, vamos a llamarle, ¿qué palabra uso? Estructura rusoniana de la economía, la que se me está ocurriendo, el poder económico unificado. Bueno, yo te voy a poner un ejemplo, muy como para ilustrar, ¿no?, lo que me estás diciendo. Cuando yo tengo que escribir aquí algún ensayo académico, que lo hago casi todo relacionado con Cuba, aprendí que yo tengo que comparar a Cuba con el socialismo, el mal llamado socialismo real. Y si no es con ellos, al menos tengo que ver cómo ellos implementaron o cómo ellos hicieron las cosas. Porque normalmente toda la investigación académica relacionada con políticas públicas y la política económica es una rama de las políticas públicas. Y eso, ok, es importante porque uno estudia economía en primer lugar y piensa que la economía es un ente abstracto, una cosa que no tiene ninguna relación con el individuo y que en sí misma tiene vida. Y eso no es así. Sí, ese es un enfoque académico, academicista, sí, sí. Extremadamente academicista, tecnocrático y profundamente equivocado. Desde mi perspectiva, obvio. O sea, hay que ir evolucionando y entender que la economía no está pegada al techo, que la economía es la que nos afecta todos los días a nosotros y que nosotros hacemos la economía y la economía a la vez va determinando nuestras vidas. Tercera tesis de Feuerbach de Marx. Tercera tesis de Feuerbach de Marx. Gracias por el parafraseo. El parafraseo. El apunte teórico. Entonces, bueno, ese tipo de cosas que son importantes saberlas, a uno no se lo enseñan, a uno no se lo dicen en la carrera, ¿entiendes? A ti no te dicen en la carrera, oye, mira, esto que estás estudiando es una rama de las políticas públicas muy específica, ¿entiendes?
y que además va a afectar a todas las demás, vas a afectar la política ambiental, vas a afectar la política social, vas a afectar la política pública. Bien, eso nadie viene y te lo dice. Es como, esto está en el aire y trata de aterrizarlo tú. Y si encima de eso, cuando se estudia entonces lo que más te puede ayudar a entender tus realidades, o sea, tus variables, tus variables, ¿sabes? En términos positivistas, claro, tus variables. Tus variables, exacto. Cuando vas a estudiar economía política del socialismo, vamos a aquí el teórico de estos temas eres tú, así que tú me vas a ayudar un poco. En primer lugar, la economía política del socialismo es una ciencia extremadamente imperfecta, porque ¿de qué socialismo estamos hablando? O sea, ¿qué vamos a definir por socialismo? ¿De qué sociedad? Por cierto, ¿y de qué economía política? ¿Y de qué economía política? Entonces todas estas cuestiones teóricas que no están resueltas, porque no están resueltas, Miguel, y eso nosotros lo sabemos. Entonces en Cuba, encima de que no están resueltas, por lo menos hasta donde yo estudiaba, hasta donde yo llegué en la academia cubana, ni siquiera se hablaba de los teóricos más modernos, ¿sabes? Pues, no sé, Gramsci, o un poco la escuela marxista esta latinoamericana, que tienen hasta pero tú no toques esas teclas aquí, no estoy tocando eso aquí. te da pa' poca al lado. Porque bueno, al final, aunque te respondan o no a tu realidad, por lo menos están tratando de hacer una teoría que hasta cierto punto es alternativa. ¿Me entiendes lo que te quiero decir, no? Sí, sí. Entonces todavía estábamos un poco tratando de entender qué había pasado, todavía se está tratando de entender, o se estaba tratando de entender qué había pasado con la Unión Soviética y el socialismo real, aunque entendemos qué pasó ya a estas alturas, más o menos tenemos una idea bastante exacta. Y parte de lo que destruyó a la Unión Soviética, o lo que autodestruyó a la Unión Soviética, fueron estas estructuras burocráticas, rígidas, verticales, ineficientes. Eso formó parte del desplome, o colaboró en el desplome de la Unión Soviética. El no evolucionar, el no transformar esas estructuras, el aferrarse a la centralización rígida, no democrática, esas cosas afectaron muchísimo y un poco fragmentaron la Unión Soviética desde adentro hasta que colapsó. Que a ver, esas cosas no fueron de un día para otro. Sabemos todo el daño que hizo Stalin, ¿verdad? Y bueno, Cuba tiene otro contexto y otra realidad, pero indiscutiblemente heredó muchas de esas estructuras que venían del mal llamado socialismo real, siguen ahí, persisten ahí y lo tenemos metido en nuestra cultura, en nuestra manera de hacer. En la cultura gubernamental, en la cultura política, en la cultura administrativa. Exactamente. Y no hay nada más difícil de transformar que las culturas. O sea, tú puedes, por decreto no se transforman las culturas, Miguel. Yo puedo decretar lo que yo quiera, pero si hay una rigidez y una oposición cultural, pues va a ser difícil implementarlo. Entonces, esa transformación es lenta y es agónica, pero en algún momento tiene que empezar. Y para empezarla, realmente hay que empezar a transformar todas estas estructuras productivas. La descentralización es importante y yo no soy partidaria de la descentralización, ¿cómo te digo? De la descentralización extrema, para nada. Yo creo que lo más difícil para mí en términos de economía y de gobierno es lograr un balance entre centralización y descentralización. Estados Unidos... Sí, es realmente, desde el punto de vista institucional es muy fácil enfocarlo, desde el punto de vista que simplemente se trata de definir las competencias de cada nivel y a la vez definir cuáles son los mecanismos de revocación de los poderes, o sea, del poder económico a determinado nivel. Exacto. Que eso fue lo que pasó lo que faltó en el modelo yugoslavo. O sea, primero un orden orgánico, sistémico, donde cada punto tenga su función, cuál es. No es el reino de los feudos, que a veces se asume la descentralización. Hicimos un podcast también sobre eso. La descentralización como si fuera ahí todo el mundo a lo suyo. Por eso yo aclaro, porque a veces cuando uno dice, bueno, hay que descentralizar, tú sabes que siempre aparece la voz extrema que dice, ay, dijeron que hay que descentralizar, entonces ahora cada pueblo que sea su propio mundo, ¿no, compañero? Exacto, el rey Arturo ahí con todos los caballeros. Todo. No, que ya superamos esa etapa, por favor, no exageremos. Es que todo tiene una medida y los gobiernos tienen sus funciones. Pasa que el gobierno cubano ha absorbido demasiadas funciones, me parece a mí, el gobierno central quiero decir, ha absorbido demasiadas funciones
y verdaderamente les resulta difícil abarcar todo lo que se ha propuesto. Y mira, hay una cosa que se llama paradoja de política, que quiere decir que con las mejores intenciones del mundo tus políticas públicas siempre van a tener un impacto negativo, quieras tú. Eso se inventó en Cuba. Eso se inventó en Cuba, la paradoja. ¿Tú no lo sabías? No quiero ni... Sí, nosotros tenemos muchas paradojas. Pero bueno, esto es internacional. Realmente a veces tú quieres hacer un bien y tratando de hacer un bien, pues terminas afectando. Una de las paradojas que a mí me gusta citar, que me encanta, es el tema del pleno empleo. Y ya esto lo había conversado contigo antes. Y cómo el pleno empleo ha tenido un impacto, desde mi punto de vista, importante sobre cultural. Sobre la enajenación del trabajo, claro. Otra manera de seguir en la trinchera. Cerrando, pues yo dije como siempre, ¿sabes? No lo dije esta vez antes de grabar, que yo pensé que iba a ser un podcast de 15 minutos y van a ser 2 o 3 intercambios muy breves y vamos por 48 minutos. O sea, yo no sé cómo el tiempo pasa. El tema que tú lo pones y yo lo quito, lo que quería dejar para el final, realmente la culpa es mía, es el tema de cómo la empresa estatal se financia a sí misma con el tema este de que hasta ahora la única que puede, hasta ahora mismo, según se anunció, la primera que va a poder comprar los bonos estatales, los bonos de la deuda, es la propia empresa estatal. ¿Qué hay con esto? No, eso yo no, te juro que no lo puedo entender. No sé cómo. A ver, primero tendríamos que entender cómo funcionan las finanzas empresariales de la empresa estatal cubana. Eso, sí, no sé si has hablado de eso en otro podcast. ¿Has hablado de eso antes? No. O sea, además llevo 20 episodios y esto no es de economía cubana, lo que es el tema que siempre me empuja, ¿no? La realidad, cuando voy a hablar de Marx y de filosofía, pasa algo y digo, ay Dios mío, hablar de Cuba y de economía. No he tenido chance de... No, es muy... a ver, ahora cuando que hablaron de la autonomía empresarial y de la descentralización, bueno, ya eso no sé cómo eso va a funcionar. Yo voy a decirte cómo ha funcionado hasta el día de hoy, como yo lo conozco, que ha funcionado hasta ahora. Y yo fui consultora empresarial en Cuba, así que sé un poquito de esto. Fui consultora de perfeccionamiento empresarial y de sistemas de calidad también. Qué bien. Sí, eso no lo sabías, ¿no? No sabía eso, sino... Yo también trabajé en la empresa cubana porque yo para entender la economía cubana usted tiene que entender la empresa cubana. Si no, usted no ha entendido nada. Prácticas laborales cuentan. No, Miguel, ¿dónde hiciste las prácticas laborales? Una empresa, no me acuerdo realmente, no es que no quiera, es que no me acuerdo. No, a mí no me extraña que tú no te acuerdes de eso. Bueno, muy sencillo y rapidito, a ver. Tú sabes que están los ministerios tienen las organizaciones superiores de... las OSDE, sí, Las OSDE, sí, de algo empresarial, ahora no recuerdo la de... Organismo Superior de Dirección Empresarial. Algo así. Organización Superior de Dirección Empresarial, bueno, sí. Algo así, sí. Las OSDE, y cada OSDE tiene a la vez sus grupos empresariales y los grupos empresariales tienen entonces sus UEB, sus unidades de base y eso, ¿ok? Ajá. Sí, los grupos empresariales y uniones. Hay uniones y grupos empresariales que se subordinan a las OSD. Que cada OSD entonces se subordina a su vez al ministerio. Es una cosa bien complicada que más o menos tiene una estructura de corporación capitalista casi de tipo oligopólica. Y se sabe que normalmente esas cuesta trabajo que sean eficientes en el capitalismo lo son por lo que ya sabemos de los precios oligopólicos, de la imposición de... Canibalismo empresarial, muchas cosas ahí. Sí, exactamente. Que nada tienen que ver con eficiencia y eso, estrictamente hablando. No estoy diciendo que sean ineficientes, sino que hay otro grupo de elementos que les permite operar con un margen amplio de beneficios que tienen que ver con todo esto que tú estabas hablando, que no vienen al caso ahora. Caso de Cuba, bueno, esas empresas, lo que tú recaudas como empresa, lo que tú ingresas, no te quedas con eso. O sea, tú tienes 3 cuentas. Inicialmente era la cuenta en moneda nacional, la cuenta en CUC, y se le agregó una tercera cuenta hace unos años, un grupo de años, estoy pensando tipo 2011, 12, no recuerdo exactamente. Se le agregó la cuenta en MLC,
una cuenta que era en moneda libremente convertible, que yo me acuerdo que Marino Murillo estuvo en una conferencia en la UNIA, cuando yo estaba trabajando en la UNIA, y explicó cómo era el cuento cómo era la historia de aquella cuenta, que era la liquidez, que lo que te decía aquella cuenta era que tú tenías liquidez, tenía un nombre de la cuenta, y esa cuenta era la que daba la capacidad que tenía la empresa de hacer operaciones, ¿no? de exportar, importar y ese tipo de cosas, era la liquidez de la empresa. Bien, todo lo que tú sabes que el tipo de cambio que opera en el mercado normal de personas naturales no es el tipo de cambio de las empresas. Hay empresas que operan con un cambio de 10 por 1 y otras empresas que operan un cambio de 1 por 1, depende. Por lo tanto, exacto, sí. ya el tipo de cambio, el problema de Cuba, y esto Pavel Vidal lo ha dicho muchísimas veces y yo estoy de acuerdo 100%. El problema de Cuba, más que de cantidad de monedas en circulación, es de tipos de cambio. O sea, las dos son graves, pero cuando tú tienes tantos tipos de cambio, el saneamiento, los problemas financieros son extremos, porque entonces hay empresas que tú no sabes si son eficientes o no, porque el tipo de cambio te está enmascarando muchísimos problemas. ¿Ya? Entonces, bueno, más allá de todo esto, las empresas no se quedan con el dinero, no retienen nada de lo que venden. Por ejemplo, las empresas empleadoras, algo que de las que a mí me encanta hablar, porque son unas empresas de tipo caníbal. Yo no soporto las empresas empleadoras y ya de paso lo estoy diciendo. Son parásitas, son parásitos. Sí, totalmente parasitarias. Parasitarias, eso no aporta absolutamente nada a la economía, excepto tener personas ahí empleadas para nada. ¿Ok? Ninguna de las dos. Ni Acoger ni la empleadora Paco funcionan, tienen una utilidad real dentro de la economía cubana que no sea política. Su función es puramente política, no económica. Eso es importante resaltarlo. Y ya de paso me desahogo, porque eso es algo que me venía, es como una molestia. Aprovecha que no chico, tenía la molestica esa con las empresas empleadoras cubanas. Eso es algo que tengo pendiente, escribir algo sobre ellas en algún momento, por el tema laboral. Entonces, estas empresas empleadoras, para ponerte el ejemplo de estas, todas funcionan de una forma similar. Reciben ingresos directamente en divisa, porque las compañías, las corporaciones mixtas y las embajadas y los organismos internacionales le pagan por la contratación de la fuerza de trabajo, le pagan en divisas frescas, reales, o sea, en euros, dólares, lo que se haya pactado. Es una transferencia directa desde la cuenta de estas organizaciones o de estas empresas directamente a la empresa empleadora. Esa empresa empleadora, eso que ingresa no es estrictamente en dólar o en euros, sino que eso va directamente a la Caja Central del Estado, y la Caja Central del Estado le da entonces a la empresa un presupuesto que le cambia esa divisa 1 por 1, si es en dólares, en moneda nacional, o tipo de cambio que establezca, 1.10, lo que sea. Y oro por espejito. Exactamente. Entonces, ya, ¿verdad? Si ese es el mecanismo que prima en la relación financiera entre el Estado y la empresa estatal, no entiendo cómo la empresa estatal va a poder financiar los bonos del gobierno. A lo mejor hay algún eslabón que no me percato aquí, hay algo que me estoy perdiendo, que no estructuralmente quizás. Pero me resulta difícil visualizar a la empresa estatal cubana como compradora de los bonos del Estado cubano. O sea, y sobre todo la poca, es decir, la amarrada en una hoguera empresa estatal cubana. Estamos hablando de una empresa que, esto no se puede decir, que no tiene flexibilidad en su política de precios. Exacto. O sea, ya me acordé de la tercera cuenta, perdóname, discúlpame. Que la tercera, dale. Dale. CL, certificado de liquidez, algo así, era CL. Certificado de liquidez, sí, verdad, que eso se considera, la gente la cuenta como una tasa de cambio, fíjate si es algo místico y peligroso. Exacto, sí es una cosa así que... Tú sabes, cuando yo voy a enumerar las tasas de cambio que hay en Cuba, que siempre cada vez que voy a decirlo, me quedo atrás, siempre se me olvida una, pero hay una que es esa, que nunca me sé el nombre. Yo le decía CL, ¿qué será la CL? Certificado de liquidez. Es algo así como certificado de liquidez, lo podemos verificar después para no, ¿sabes? Sí, es que se me olvida, es que es un mecanismo oscuro, muy, muy oscuro. Bueno, oye, lo que te decía, honesta, cuando a mí me lo explicaron, el funcionamiento de la cuenta CL, siempre me ha quedado como la duda de cómo funciona realmente. Si es moneda real o si es una moneda que no es real, pero es como si la tuvieras y entonces por eso es que puedes operar y el Estado hace los pagos. No sé cómo funciona, Bueno, realmente.
técnicamente cuando hay una, o sea, técnicamente muy técnica, o sea, muy clásicamente cuando hay una relación estable entre o sea, una relación de una cantidad respecto a otra, es el principio, ¿no? Para construcción de una moneda por regla de tres, básicamente. Por tanto, hay gente que le mete a eso como si fuera una moneda y tú dices, bueno, pero pues, ¿qué cosa es? Porque, o sea, en términos clásicos de que ahora, y la moneda, pero el cuerpo, no sé, es el cuerpo, ¿dónde está el símbolo? Es decir, numéricamente funciona como una moneda, o sea, que es una moneda respecto a otra, una cantidad de otra, ¿no? Sí. Entonces, Eso, eso básicamente. Una cantidad respecto a otra. Tú dices, bueno, pero no tiene nombre, o sea, no tiene un nombre, pero bueno, no tiene una identidad. O sea, una moneda tiene un nombre, tiene un billete, o sea, algo que tú le identifiques. Pero al final, ¿qué cosa es? ¿Una tasa de cambio? ¿Es una moneda? ¿Es un mecanismo de corrupción? Variable para otro momento, discusión. No lo sé, eso lo dijiste tú, Miguel. A mí no me compliques. Eso lo dije yo. Óyeme, el tema es que la pobre empresa estatal cubana, o sea, que no tiene casi capacidad de retención de utilidades, porque, o sea, ¿con qué tú compras? Tú no puedes comprar con lo que tú vas a coger para pagar el salario ni con lo que tú vas a coger para reponer tu capacidad productiva, que por cierto, todavía hay muchas empresas que el fondo de depreciación, que es básicamente lo que se usa para reponer los activos que se van depreciando, eso va al presupuesto central y después que baja, es decir, el fondo de depreciación normal de toda la vida. Así mismo es. Que no es ni siquiera, ya yo me iba a aprovechar para decir esto públicamente, que no es ni siquiera un gasto que genera movimiento de capital, o sea, que es solamente una partida contable, eso no genera movimiento real de dinero, va para arriba, porque parece que se olvida eso. Esa empresa que no tiene esa capacidad, que no puede retener utilidades casi, que de hecho una de las victorias del presente es que se le da un no sé cuántos % ahora, dependiendo de la empresa, de retención de utilidades para que pueda pagar más salario. Con esa poca utilidad que le queda, utilidad contable, quiero decir, sería neta, bruta, en fin, la última esa que le quitas todo, con la que se queda para ellos, ¿qué va a cogerla? Para comprar esos bonos. Sigue estando raro. Ahora, mi percepción, recuerda que en Cuba le llamamos empresas estatales o sea, como todo en Cuba se convierte en un ente abstracto. En Cuba el gobierno es un ente abstracto, la economía es un ente abstracto, todo es un ente abstracto, y la empresa estatal también pasó a ser un ente abstracto donde incluye, al menos en el imaginario, a las empresas militares, que realmente no son empresas estatales por su propia dinámica de control, de auditoría, de la subordinación real, de su inclusión en los planes de inversión de la economía, en fin. Y ahí donde yo veo la variable, es decir, ¿quién? O sea, la variable no, el sujeto que va a comprar. ¿Quién tiene realmente la capacidad económica? Porque la empresa provincial del pan, la empresa provincial del trigo, si es que hay trigo, del no sé qué, no puede hacerlo. Pueden ser algunas de esas sociedades anónimas que están registradas a nombre de Cuba, ¿sabes? Que están registradas como sociedades anónimas, pero que verdaderamente son empresas estatales cubanas. Pero sigue siendo, Miguel, sigue siendo el mismo dinero. O sea, imagínate una casa, un household, como se dice en inglés, una casa donde viven 5 personas y es una única economía. Si estamos en crisis, ¿no? Y de pronto tenemos que pagar la hipoteca. Imagínate una economía que no sea la cubana y tú tengas que pagar hipoteca. Entonces, bueno, tenemos que pagar la hipoteca, caballero, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a comprarnos la casa nosotros mismos. ¿Me entiendes? No tiene sentido. Bueno, ahí entraríamos en una dinámica, o sea, de especulación de variables de poder realmente. Porque bueno, no sé si tú has visto esas cuestiones, que hay gente que separa los grupos de poder en Cuba como el complejo empresarial militar como un grupo de poder realmente. El caso es que los que tienen la capacidad pero eso ya eso lleva un análisis teórico diferente. Exacto, pero la idea es que las empresas, el grupo de empresas que realmente puede ahora mismo o mañana pagar y comprar esos bonos son solamente esas empresas que obtienen divisas, o sea, que son las cadenas de tiendas, Gaviota con el tema del transporte extranjero. Es decir, casualmente las que pueden son esas, y no es que sea casualmente, no, es que realmente las que van a hacerlo, las únicas que pudieran hacerlo son esas, y creo que esa es la respuesta. ¿A quién lo va a hacer? Bueno, lo van a hacer esas empresas militares. A ver, ¿y qué sentido tiene eso si de todas maneras eso ingresa al Estado? Eso ahí es donde entra cosas que van más allá de la economía convencional, que incluye cosas especulativas y variables de poder que no, o sea, dinámicas de poder que no tenemos, o sea, que todo queda en el plano puramente especulativo. Yo lo que sí te digo, que el blindaje jurídico, o sea, el legal, que adquieren las empresas militares, o sea, que quedan fuera del marco de la Contraloría,
sea, por ser propiamente militares, ¿no? Recuerda que las leyes militares no son las civiles. Eso hace que o sea, que quede una gotica más de poder dentro de esas empresas, porque sería que también controlan bonos sobre, o sea, bonos de deuda pública. Yo te iba a comentar algo, no quiero que se me olvide, que cuando tú como persona natural, dijeron que también las personas naturales paulatinamente iban a poder adquirir estos bonos. Voy a saltar un momentico a las personas naturales para decir esto que es importante. Junto con la venta de bonos se tiene que establecer, tienen que establecer los mecanismos legales, porque si el gobierno no te paga tu bono, pon tú que tú mismo, el mismo ejemplo que estaba usando, que tú compraste el bono por 5 bonos por $50,000, $10,000 cada bono, y digamos que los bonos el vencimiento son 10 años, y dentro de 10 años el gobierno no está en condiciones de pagarte tus $50,000, porque no solo te debe 50,000 a ti, te debe 50,000 a ti, 100,000 al otro, 20,000 al otro, 30,000 al otro, debe millones, más o menos a vencimientos similares, y entonces enfrenta una crisis de deuda, ¿ok? Y suponiendo que dentro de 10 años nos toque de nuevo el ciclo, sabemos que el ciclo económico es más o menos de 7 a 10 años, nos vuelve a tocar un ciclo de crisis, está de nuevo el país en una situación financiera comprometida y no puede cumplir con sus obligaciones de pago, ¿qué te protege? ¿Cómo tú reclamas eso? Hay formas de reclamar. ¿Y quiénes van a poder comprar los bonos? Exacto. Los revolucionarios, o sea, caemos ahí en una cosa que eso de que las personas naturales, y yo lo veo como tan oscuro o tan poco funcional en el sentido de que sea transparente, que sea viable, que funcione, o sea, que funcione sin trabas en la práctica, que sea un mecanismo real, que sea beneficioso para el que compra los bonos y para el gobierno, que mejor ni meternos ahí. Pero además los bonos pierden valor, también pueden perder valor. Está el valor nominal, que es el valor al que tú compraste el bono, porque tú adquiriste el bono, pero el bono puede perder valor o ganar valor. Ya, lo puede ganar también. Y entonces se llama valor real. Y sí, el mercado... si los intereses los van a pagar. Y el valor de los bonos, el valor real, por supuesto, depende de la fortaleza de la economía. Y la tasa de intereses hay que ver si va a ser fija o variable, si se va a pagar sobre el valor real o sobre el valor nominal. O sea, te das cuenta que hay un montón de cuestiones. ¿A cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser el vencimiento? ¿Va a ser de 5 años? ¿Va a ser de 6? ¿Va a ser de 10? ¿Va a ser de 15? ¿Cuántas personas tienen condiciones? ¿Y cuántas personas tienen dinero para ponerlo en bonos cubanos que pueden ser tan riesgosos? Porque estamos hablando de una economía que ya es una economía de riesgo, ¿eh? Y nosotros sabemos que la economía cubana es una economía de riesgo. Y bueno, el tema de si lo van a comprar ya en términos de personalidad jurídica, a lo mejor entonces, por ejemplo, las pymes pueden comprar bonos. Porque nadie habló de eso, pero las pymes van a adquirir personalidad jurídica, deben adquirir personalidad jurídica. Y si eso ocurre, a lo mejor pueden invertir ahora. Pero ¿cuántas están en condiciones hoy por hoy en hacer una inversión en bonos del Estado? Y bueno, lo de las empresas estatales, eso es un misterio, porque a mí no me queda claro cómo eso engarza. A lo mejor otros economistas con más conocimiento del tema de bono monetario pudieran ahondar muchísimo más en eso. Pero a mí no me queda claro cómo pudiera jugar un rol relevante aquí la empresa estatal. No, es que a ver, es que honestamente la experiencia de bono ligada con empresa estatal en ecosistema jurídico-económico de economía socialista se está difícil. Claro que está difícil. La empresa estatal va a demandar al gobierno cuando el gobierno no le devuelva el dinero, suponiendo que y está difícil, o sea, tener antecedentes, o sea, tanto prácticos como teóricos. Recuerda que todos estos temas, o sea, los grandes centros hegemónicos desde el punto de vista teórico, no producen teoría para contextos como el de nosotros, porque al final somos un país con esta dinámica. O sea, ¿cuál otro país puede estar así? Corea del Norte. Es decir, la teoría hegemónica, los grandes centros académicos no producen para estos contextos. Es decir, ¿dónde está la fuente teórica para pensar esta realidad? Al menos de manera hegemónica, dominante, las grandes academias no están produciendo teoría para estos problemas. Sus problemas son ya financieros, de optimización de procesos financieros, no creación de procesos financieros, que es el problema que tenemos nosotros. Cuando digo creación me refiero a procesos productivos también, o sea, que digo creación en el sentido amplio, que incluye a todo. Sí, claro. O sea, crear dinámicas económicas, no optimizarlas. Entonces estamos como que, si esperamos que exista la teoría y el especialista, o el conjunto de especialistas, o la literatura, para generar esto, no tenemos un problema. La economía hace mucho tiempo es una ciencia de optimización. Estábamos hablando el otro día. Yo te iba a decir que Martí decía que a problemas propios, economía propia. Y tú me habías dicho que, ¿te acuerdas que me dijiste que no te gustaba usar a Martí? Porque no sé ni por qué no te gustaba. Tú sabes.
Oye, me suena manipulador, el pobre lo cogen para todo, entonces uno está lo cogiendo. No, pero hay que usar a Martí, que pensó en economía para países del tercer mundo. Quiero decirte que amén de que fueron escritos en el siglo XIX, finales del siglo XIX, hay muchísimas cuestiones que si no responden enteramente a las necesidades de Cuba, por supuesto, por el contexto y las características, pudieran arrojar cierta luz sobre algunas cuestiones. Está muy buena, creo que ese puede ser el título que vamos a utilizar para este episodio. Está muy bueno, economía propia, soluciones propias. Entonces creo que hemos estado orbitando alrededor de eso todo el tiempo, no sé, recurriendo. Bueno, creo que ya esto es no todo lo que puede dar el podcast, pero sí todo lo que va a dar, porque si no nos coge más tiempo y creo que este tema no lo vencimos, pero lo bordeamos, le dimos algo, le dimos un cierto orden. Yo aquí halagando el podcast. O sea, logramos ver algunas cuestiones, creo que después puede quedar organizadito. Vamos a ver, no voy a hacer mucha magia con la edición, creo que la riqueza estaba en el debate. Y nada, te agradezco aceptar esta invitación, espero que hayas estado como yo mirando a la cámara mientras estabas grabando. Lo hice, miré a la cámara y bueno, voy a agradecer de paso que me invitaras al podcast. Es mi primer podcast. Bueno, yo me he estrenado bastante en estos días, yo en cámara y eso, estoy estrenándome en estos días. Gracias por el podcast. Que aunque estemos en video, o sea, esto está pensado como un podcast y yo lo voy a seguir anunciando y diciendo como un podcast porque es un podcast. Yo le pongo la cámara, pero esto es esencialmente un podcast. Y nada, te agradezco nuevamente de saber que posiblemente haga un pequeño ciclo con otros invitados, pero bueno, tú estás invitado, cuando estés aburrida, quieres hablar de economía, quieres desahogarte, tú me llamas y temas siempre va a haber, temas polémicos, interesantes que están sonando. Todos los días hay economía cubana para hablar. Economía cubana todavía no es un campo teóricamente explotado. Está en descubrimiento, está en bojeo todavía. Afortunadamente para nosotros. Salió. Y nada, te agradezco y tú sabes, nos vemos pronto. Nos vemos entonces, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación otra vez y espero verte por aquí de nuevo en algún momento. Dale, ya voy a detener la grabación. A mí no me chocan tus manos, yo ando un corazón antibala. A mí no me tocan tus disparos, yo ando de blindado en la cara.